muchachos, bienvenidos a este video de la clase de ayer. Aquí vamos a hacer el paso a paso para crear nuestro elemento. Entonces, si recuerdan, vamos a crear una capa maestra, la cual nos va a permitir pues integrar todos los elementos. Entonces vamos aquí a arrastrar el cielo. Digamos, el fondo nos va a ayudar a que podamos organizar lo que es la luz, ¿sí? Y mi temperatura de imagen. Recuerden eso. Entonces, que vamos a organizarlo, lo giramos con control T y clic derecho, voltear horizontal. Ahora voy a buscar las imágenes para ir abriéndolas una por una y incluirlas en mi lienzo. Voy aquí a abrir, hasta que ya la tengo abierta. Entonces me toca cerrar todas estas para volver a hacer la edición. Puedo cerrar por acá. Listo, ahora sí voy a abrir nuevamente con Photoshop mi mesa y con la herramienta de selección rápida voy a ir tocando la parte que quiero seleccionar. Y recuerden utilizar métodos no destructivos, o sea, vamos a utilizar las máscaras para ir quitando la parte del fondo que no necesitamos. Entonces selecciono bien, voy aquí al panel de capas y aprieto el botón de la máscara y esto ya me lo puedo llevar hacia mi composición general. Aquí la escalo, recuerden los controles de transformación. La organizo, que viene ahí como al borde del sol. Y luego voy a abrir el libro, igual como hice con la mesa. Y aquí voy a utilizar la herramienta pluma. ¿Cuál es la idea acá? Que pues hagamos lo más cerca posible del elemento para poder organizarlo. Ya luego que tenemos nuestra selección completa, recuerda, vamos a convertir esta pluma en selección con control enter y aplicamos la máscara y nos la llevamos hacia nuestro archivo. Entonces la voy a colocar por acá, la escalo, ¿sí?, a una cantidad que sea muy bien escalada, que esté bien proporcionada a la imagen. Y recuerden, aquí vamos a comenzar a ver los primeros fenómenos, que son las sombras. Entonces vamos a crear una capa nueva, vamos a utilizar el pincel difuso con un color negro y seleccionar el color, y con el difuso a un tamaño más o menos grande comenzamos a darle esa pequeña sombra, que es la sombra de contacto con el pincel. Entonces vamos a sacando, recuerden, entre más pegado esté el objeto va a ser más oscura y ya va a comenzar a degradarse pues con relación al espacio. Pues juegan con los tamaños del pincel para irlos mejorando. La idea es que quede bien suave la transición de los elementos. Pueden hacer bien esta parte de acá, que sea muy coherente con la superficie que está proyectando. Aquí con la E, con el borrador, utilizando el mismo también pincel de difuso, pues pueden ir puliendo estos lados de por acá.
Ahora voy a marcar la sombra sobre la mesa. Para esto vamos a utilizar las capas de ajuste. Vamos a utilizar una de exposición. Hay otras personas que lo pueden hacer con curvas o con niveles. A ver, con exposición. La bajamos, aplicamos el cuadrito. Vamos que esté una buena tonalidad y con control I vamos a invertir. Y vamos a proyectar esta sombra, que es la sombra que proyecta el libro ya sobre la mesa como tal. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar todo esto. Recuerden, el orden es muy importante en el fotomontaje. Colocamos a este nombre, a este grupo mesa, y vamos a aplicarle un pequeño efecto de desenfoque gaussiano a nuestro fondo. Recuerden, si está muy lejos de la visión del espectador, pues se va a difuminar un poquito más. Entonces vamos a dejar por ahí unos 6 para que nos quede bien esa sensación de profundidad y de desenfoque. Esto también lo pueden agrupar, sean muy ordenados con esta parte. Y también el libro. Y lo seguimos organizando. Ahora vamos a crear las páginas. Entonces, con la herramienta pluma, en la opción de forma, voy a comenzar a imitar la forma de las hojas para ir incluyendo los elementos. Esto, ahora nos vamos a traer la pieza del pasto y vamos a abrir con Photoshop y vamos a utilizar la herramienta de marco poligonal. Esta solo vamos a copiarla, vamos a dar control C y la vamos a arrastrar a nuestro lienzo maestro. ¿Qué debemos hacer aquí? Entonces la vamos a organizar, la escalamos y le damos clic derecho, crear máscara de recorte. Aquí ya tenemos metida el pasto dentro de la hoja y vamos a deformarlo. Recuerden control T y clic derecho, deformar, para sacar esta mallita o el warp, ¿sí?, que se llama, para darle esa misma curvatura que tiene la hoja. Muy importante que estemos atentos a los pequeños detalles para alcanzarlos. Vamos a verlo un poquito. Y ahora voy a darle selección con todo el clic sobre el thumbnail y creo una máscara para que me quede aquí y me paro en la capa de la máscara, de la forma. La voy a alzar un poquitico para sacar, para que el pasto se vea un poco más real. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Recuerden, vamos a instalar unos pinceles. Entonces vamos a oprimir la tecla F5 para sacar el panel de pinceles. Y aquí en este menú vamos donde dice la opción importar pinceles. Vamos a buscar, miren que la extensión sea ABR y vamos a utilizar el Brush Grass 001. Vamos a desactivar esta opción que se llama dinámica de color y vamos a seleccionar la máscara y vamos a ir pintando uno por los bordecitos de mi hoja. Pónganle en un tamaño de entre 30 y 40 y vamos a ir pintando. O con la opacidad, tiene la opacidad un poquito baja y vamos a ir pintando cada parte del pasto.
Ahora en esta parte vamos a darle la iluminación al pasto. Entonces recuerden, vamos a utilizar otra vez una capa de ajuste de exposición. Allá vamos hacia el otro lado. Activamos el cuadrito. Dejamos que quede muy coherente con mi iluminación y le doy control I. Dale control I. Voy a utilizar otra vez nuestro pincel difuso. Voy a aumentar el tamaño y vamos pintando. La idea es que sea siempre coherente con la fuente de luz. Pintamos un borde. Recuerden cómo está inclinada un poco la hoja, pues no va a llegar a todos los lugares la luz, sino a una parte que está más levantada. Ahora vamos a agrupar. Le ponemos hoja derecha. Y vamos a crear otra capa de forma para la otra hoja. Esto ahora voy a abrir la imagen del mar. Recuerden, vamos a abrirla con Photoshop. Utilizo nuevamente la herramienta de marco poligonal. Lo copio, lo puedo llevar directamente con control V a mi lienzo maestro. Y recuerden, vamos a darle control T para escalarlo y control sobre los controladorcitos, los que están en las esquinas, para darle la perspectiva. La idea es que se nos acomode a la misma inclinación de la hoja. Entonces recuerden, ahorita que vamos a hacer, vamos a deformarlo con control T y deformar para darle también la curvatura para que quede igual que la hoja. Vamos a acomodar que quede súper bien en la misma perspectiva. Y lo siguiente que vamos a hacer es otra capa de ajuste, nuevamente de exposición. Bajamos para crear las sombras y le damos clic en el cuadrito, control I en la capa y con nuestro difuso vamos a comenzar a pintar esa parte inferior. La pintamos, la organizamos, pueden hacerle dos capas, una más suave y la otra sí más intensa en la parte inferior. Listo, acá vamos a agrupar. Recuerden ponerle nombres y ponemos hoja izquierda. Y lo que sigue es vamos a ir a seleccionar nuestra ballena. Vamos a abrir el archivo. Haremos con Photoshop. Y recuerden, vamos a utilizar la herramienta de selección rápida para ir seleccionando toda la ballena de la mejor forma. Listo. Ahora vamos a traer nuestra ballena a nuestro archivo principal. La colocamos viéndose como esa salidita. Y vamos a hacer una pequeña deformación para que quede bien inclinada. Y la acomodamos. Volvemos aquí al archivo de la ballena. Y lo que vamos a hacer es una selección por separación de canales. Entonces escogen o dejan activado solamente el rojo y le vamos a dar clic derecho, duplicar canal. Le damos OK y
desactivamos ese rojito y en la copia vamos a darle control L y vamos a modificar estos valores para que nos queden los elementos como blancos dentro de la imagen. Le damos OK y con esa capa seleccionada vamos a darle en este icono de selección. Ahora vamos a eliminar esa capa que hicimos y nos queda seleccionado la parte blanca. Él se va a llevar todos los blancos de esa imagen. Entonces yo voy a copiar y a pegar, aquí me quedan, y con la herramienta lazo voy a seleccionar este pedacito que es el que me importa para arrastrarlo hacia mi composición. Entonces aquí lo organizo, lo inclino, voy a este lado, lo organizo y le voy a dar control T, clic derecho, deformar. Voy aquí, lo muevo. Lo organizo acá. Quede todo muy para llamar la atención de este coso. Ahorita en esta carpetica donde están los splashes, vamos a arrastrarla, la vamos a organizar y la organizamos, la movemos con control, la vamos a deformar un poquito, vamos aquí para que no quede tan gris, vamos a subir los niveles, la damos bien blanquita para que se vea bien el efecto. Aquí la duplico y con una máscara voy a borrarle cierta parte para que se vea mejor como esa salpicadura del agua. Voy a borrar un poquito solo para que se vea y destaque todo eso. Ahora vamos a ir por la muchacha. Ahora volvemos aquí a la carpeta, vamos a abrir la imagen que dice mujer. Vamos a darle abrir con Photoshop y vamos a utilizar nuestra selección de sujeto. Seleccionamos y le damos control C. Voy aquí a mi archivo y control V. La escalo. Aquí de los controladores. Y la coloco por acá. La escalamos bien. Y vamos a aplicar unas capas de ajuste. Perdón, una máscara para que nos quede el pasto bien. Pues se estará metiendo el tenis dentro del pasto. Entonces, con una máscara vamos a ir utilizando nuestro pincel de pasto para que ella se vea como metidita dentro del pasto. Es muy fácil, solo pintamos ahí como los bordecitos. Luego voy a crear sobre, vamos a agrupar, ya la llena. Así va a ser una capa de ajuste, de exposición nuevamente, para darle pues esa sombra porque está a contraluz. Lo mismo, invertimos y comenzamos a pintar la parte interna o la del otro lado de mi personaje para darle esa sensación de que está a contraluz. Muy importante que tengan siempre en cuenta todo lo que son las luces muy definidas en su fotomontaje. Vamos pintando. Muy bien. Ya viene el bordecito. Vamos a agrupar, control G y le ponemos mujer. Ahora voy a ir hacia la hoja de la derecha, donde está el pasto,
para hacerle la sombra sobre el pasto. Hacemos lo mismo, una capa de luminosidad, de exposición, perdón, la invierto, digamos el cuadrito, y voy a comenzar a pintar esa parte para oscurecer donde ella está. Que es muy coherente la sombra. Jueguen con el tamaño, la opacidad y todo. Listo, entonces ahora vamos a agregarle un poquito de dinamismo. Vamos a abrir esta imagen que se llama Aves, ¿sí? Para darle como esa sensación de movimiento. Esta vamos a hacer unas pequeñas modificaciones con niveles para aclararlas un poco. Como están yendo hacia la luz, pues se están aclarando. Y un pequeño desenfoque gaussiano para que se vean que están en movimiento y que están lejos de nuestra visión. Que el radio debe ser en 2,4. Y vamos a agrupar esto. No tiene mucho que hacer ahí. Ya para la parte final voy a hacer también las sombras de estas hojas, donde voy a hacer una selección para organizarlas y luego pintar la sombra. Ahora terminamos la selección, le vamos a dar control enter, creo una nueva capa y con nuestro pincel vamos a comenzar a pintar esta parte. Esto mismo lo vamos a hacer con el difuso. Recuerden manejar las opacidades, los tamaños, para que sea más fácil la pintada. Ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente hoja que está debajo. Listo, ahora vamos a darle los toques finales. Tenemos la composición hecha y vamos a darle una iluminación. Normalmente en el fotomontaje hay que falsear en las iluminaciones. Entonces voy a coger un color más o menos tirando hacia el amarillo, que llegue como al sol, y nuestro pincel en un buen tamaño lo vamos a dejar por ahí en 2500 para que nos dé esa iluminación. Ahora podemos jugar con más amarillito y jugar con la opacidad del pincel. Luego vamos a crear otra capa un poco más pequeña y vamos a hacer esa misma pincelada, y aquí vamos a aplicarle un modo de fusión llamado luz suave, trama, va a aclarar mejor. Le damos un poquito para que se vea ese brillo, es como ese brillo súper intenso. Dan un poquito la opacidad y ya tendríamos casi terminada nuestro fotomontaje. Ahora lo que vamos a hacer es un mapa degradado para homogenizar, y aquí en los selectores pues vamos a escoger dos colores, un púrpura oscuro y un naranja. Vamos acá, nos queda de esta forma, le doy OK y vamos a colocarlo en luz suave. Esto nos va a homogenizar nuestra imagen
Quiero cambiarlo un poquito más oscuro o menos saturado para que no quede tan intenso la imagen final. También si pueden, se pueden ayudar bajándole un poquito la opacidad. Aquí le voy a hacer una capita de ajuste al pasto para que me quede como también una sombra más acorde, que se ve muy sobremontada. Voy a pintarlo con el difuso. Y lo pinto para que quede muchísimo mejor y no se vea falso. Voy a jugar mucho con la densidad y ya casi acabamos. Voy a darle un poco de iluminación a esta muchacha. Entonces vuelvo aquí a la carpeta, creo otra capa de exposición, pero lo voy a llevar hacia el otro lado. Vamos acá, le aplico el cuadrito, invierto y con el pincel por el bordecito, tenemos más pequeño el pincel, vamos a ir dándole esta parte de los brillitos para que veamos que el sol sí la está tocando a ella en esa parte. Voy a pintar un poquito más la sombra. Recuerden esa sombra de contacto. Ir jugando con todo eso. Ahora para finalizar voy a hacer unos detalles finales agregando 2 capas de ajuste. Voy a agrupar primero todo esto. Voy a crear una capa de niveles para mejorar de pronto los negros, que no nos queden como grises, sino que damos un poco más de definición a la imagen. Y luego algo que se llama equilibrio de color. ¿Qué es equilibrio de color? Pues nos ayuda a mejorar la temperatura, pues lo va a llevar hacia los cálidos, entonces lo llevo hacia el amarillo, hacia el verde y hacia el rojo. Y ahora sí, vamos a agrupar todo con control G. Lo vamos a duplicar. Esto ya es como el paso final. Y vamos a darle C. Y nuevamente C y Enter. Y C para quitar lo que está alrededor del lienzo. Y lo convertimos en un objeto inteligente para aplicarle al que se llama el filtro de cámara raw. En la clase pasada, esto siempre lo vamos a hacer al final. ¿Qué nos ayuda esto? A darle ya, digamos, las opciones de salida o la configuración final de salida para nuestra imagen. Entonces recuerden todo lo que podemos mover, lo que podemos jugar con todos estos elementos. Esto siempre solamente se hace al final y cuando el objeto esté en objeto inteligente. Y vamos a meterle un detalle, óptica, y le voy a bajar un poquito para hacerle ese margen. Le damos a aceptar y aquí ya nos queda la imagen sin el filtro, con el filtro que tanto cambia. Y así, muchachos, terminamos nuestro primer fotomontaje.